Hola a todos, en este momento voy a compartir el libro Los hombres verdes de Ula del escritor Pompeyo del Valle. Para iniciar, vamos a empezar con el primer capítulo, Reflejos en una botella rota. La guerra de papel. Cuando empezaron a florecer las campánulas azules y comenzó a planear sobre el pueblo el minucioso olor de los jazmines, las paredes habían aumentado 1 centímetro. En mayo habían alcanzado 10, y en junio y julio el espesor de las tapias, muros, bardas y hasta cerca de alambres llegó a medirse ya no en centímetros, sino en pulgadas. Como consecuencia, los andenes tuvieron una notable reducción y los resultados se manifestaron en un congestionamiento del tránsito. Las calles llegaron a ser tan estrechas como el cuello de un violín y los automóviles se vieron en la necesidad de correr montados uno encima del otro, y de esta manera la ciudad llegó a tener unas extrañas máquinas rodantes de 4 y 5 pisos. En cierta ocasión, una de estas máquinas se vino al suelo, y el estruendo que produjo fue semejante al que ocasionó el cruel Marte cuando, herido por Minerva en una piedra enorme en el combate de los dioses, quedó exánime cubriendo 7 fanegas de tierra. El asunto es que los carteles y programas y avisos y reclamos y simples letreros impresos, habían unos carteles estupendos, como aliados de las manos Taulouser, Lautrec, o del suizo Piatti, o de los españoles Garballo o Miracle, ya en estilo tradicional, ya siguiendo las técnicas del pop art, now, del optical art, etc., llegaban hasta las carnizas y aleros y se extendían de extremo a extremo, cuadra tras cuadra, bloque tras bloque, sin dejar uno, ponderando las excelencias de estas aquella cerveza, de aquel electrodoméstico, de aquel candidato político u otros productos del diario consumo. Al principio, las autoridades civiles y militares quisieron impedir las invasiones papeleras, y hasta fue emitida una disposición edilicia prohibiendo las pegaduras y estableciendo sanciones para los contraventores de la ley. Inútil gasto de tiempo y de tinta, piedra y cemento y ladrillo y bahareque y cartón y lata, madera, continuaron desapareciendo bajo la gigantesca capa de papel y engrudo hasta que todo fue un amasijo polícromo, como en el cuadro del artista genial del que habla Balzacén, la obra maestra desconocida, y que a Marx le causaba profunda emoción, según nos cuenta Paul Lafargue. Los vientos de octubre encontraron muy divertido el lugar aquel año y se entretuvieron mucho en construir alegres girándulas con los trozos de papel que se desprendían de las paredes e improvisaban una extensa alcatifa sobre los adoquines y ladrillos. Sacaron a reducir las carcajadas que se fueron dando vueltas de carnero por toda la ribera del río. El asombro manifestado en esa fecha memorable se justificaba con amplitud, pues no se conocía antecedente del suceso en la ciudad. Se trataba, como quien dice, de un debut mundial en forma y toda la cosa. Pero, ¿cómo suele suceder en estos y parecidos trances? Se impone la costumbre, de modo pues que el fenómeno se volvió normal, perfectamente aceptable, como forma de expresión en una democracia. Antes había sido distinto y el asunto quedó circunscrito en una radio estrictamente doméstico.
Solo los parientes cercanos se enteraron del exceso que, como dijo la tía Adela, era innecesario y degeneraba en venganza. El acontecimiento quedó sin trascender y era este. Telemaco Sánchez, el marimbero, fue encontrado el día viernes 27 de julio oculto en el hueco de la escalera, parado muy tieso junto al palo del tropeador. Cuando ya se le daba por perdido y los niños comenzaban a levantar una próspera industria naviera con los papeles de música, Telemaco protestó. Cuando se le indujo a salir del escondite, forcejeó bajo 1 metro cuadrado de ladrillos con la cabeza. Provocó un pequeño escándalo, pero fue muy sometido y tuvo que aceptar la idea de que seguía siendo un hombre y no una humilde y ultísima escoba. Tuvo que asumir, por cefas y por nefas, su destino de... Pero no fue por mucho tiempo. El martes 14 de agosto volvió a desaparecer. Fue el día en que las nubes pasaban veloces y llenas de gente curiosa. Como los gandolas esférico, se le pudo localizar únicamente cuando inició su recital de maulillos. Más tarde explicó que no existía placer más grande para un gato que dar un paseo por los tejados cuando la luna brilla en todo su esplendor como si hubiera fiesta de graduación en el cielo. El clan familiar y la ciudad asimilaron rápidamente la situación y acabaron por olvidar el asunto. La abuela lo llamaba a la hora de las comidas, sonando un cuchillo en una piedra. Como es tradición, arraigaba en el pueblo para que le fuera a tomar su plato de leche y a consumir su diaria ración de bofe. Experiencia revolucionaria. Venían huyendo del hielo. El viaje fue largo, terrible y difícil. No tenían más armas que su parpadeante inteligencia y sus lanzas con puntas pernal. La vida no se diferenciaba mucho de la vida de las bestias feroces cuya carne les servía para subsistir, pero la naturaleza comienza a mostrarse benigna a medida que dirigen sus pasos hacia el sur, guiados solo por el instinto. Al fin, sin darse cuenta, se detienen en las cuevas donde se hallan el clima más seco del mundo, las cuevas de Bripas. Los viejos cazadores errantes realizan aquí una experiencia que va a transformar todo su ser. Intentan domesticar una planta y lo consiguen. Han descubierto la agricultura, pero se sienten inconformes. El aliento que les proporcionan las alubias, los calzabas y las semillas, gracias a su voluntad y dominio, es deficiente. No les permite la apertura definitiva a una forma de existencia que clausure su milenario ambular. Necesitan un milagro y trabajan sin descanso para provocarlo. Un día reciben de Cuculcán, Itzamana, Chuchulcán, Cucumatz, Quetzalcoatl, un regalo inesperado: el maíz, planta prodigiosa que adquiere condición de deidad y es un sustento de cuerpo, madre del arte, cenote o alfagura, de sabiduría y puente entre los hombres y los astros. 3. Azor Airán, los guerrilleros palestinos. Últimas noticias del periódico. Tel Aviv, 26. Israel observó con aprensión las primeras horas del solemne ayuno judío de Yom Kippur, Día del Perdón. Las alertas militares más estrictas de su historia se escuchaban a todo lo largo de sus fronteras. Azor Airán era una muchacha que era y no era al mismo tiempo. Y por favor, que nadie se atreva a acusarme de sofista. Se parecía a su propio nombre y a su voz. Era su nombre y su voz para que nos vayamos entendiendo. En realidad, fue una larga teoría de teléfonos y minúsculos papeles calzados con una flor casi rupestre, seguida a continuación de las 5 letras memorables: Airán. Llega a tener todo un jardín y a él venían los pájaros de todos los climas y cantaban y construían sus nidos allí mismo, en el aire denso de fragancia, para no tener que alejarse de mi andén personal.
cerrado como un círculo. Este se encontraba en el primer cajón de mi escritorio, entre cuadernos, gomas de borrar, apuntos lingüísticos, tarjetas postales, una estupenda de Alemania y horrorosas facturas. Fuentes castrenses consignaron que no se prevé un inminente brote de lucha, pero se teme que los guerrilleros saquen provecho del ayuno, tal como lo hicieron el año pasado los ejércitos árabes. Azor-Irán dejó un día de enviarme sus presentes rupestres y desde entonces no sé cómo serán los pájaros de todos los climas. He olvidado qué asuntos es el jardín y todas estas cosas rarísimas de que, según tengo entendido, pasaban pendientes los poetas otros tiempos. Como parte de los apestros de seguridad, los caminos que vinculan la margen occidental ocupada del río Jordán y Franja de Gaza con territorio de Israel propiamente dicho, estarán cerrados al tránsito durante un periodo de 24 horas, que comenzó del ponerse el sol anoche. Pero la verdaderamente maravillosa es que Azor-Irán y yo nos cambiamos nunca un saludo, ni fuimos juntos a un café, ni al cine, ni siquiera detuvimos un momento en la calle, ni que fuera una enormidad Tegucigalpa, para intercambiar una especie de breve boletín meteorológico, como es costumbre entre conocidos. Ejemplo, hace un calor insoportable. Se puede freír huevos en el pavimento. Sí, en efecto, ya no se aguanta esta temperatura. Esto está que es un infierno. Previamente en el día y por segunda vez en 24 horas, aviones militares israelíes atacaron durante unos 15 minutos con fuego de cañón y bombas objetivos guerrilleros situados al sudoeste del Líbano, en la región conocida como Argoy. Azor vivía realmente en un mundo, fuera de las gavetas de mi escritorio, de mi conciencia, el arco de mi frente, pero estaba, sin embargo, hecha de nada. Era solo el recuerdo de un violín bajo el recuerdo de la luna en las tejas, un olor en el viento, un trocito de papel pontenciado como una cantidad algebraica y rebautizada aquí como Fantalandia, debido a su asociación con la organización guerrillera palestina Al-Fatah. Lo peor, hermano, es que esto le ocurre a un hombre no mayor ni menor que otro en salud e inteligencia, un animal bueno. En esta época, hijo, cuando el espacio y el valor agregado de los spinuts y otros trastos, propiedades del rayo láser, papa, bien te puede matar o devolver la vida. Número 4. En un café de la plaza Saint-Michel de París, el taciturno y viejo inmigrante de una pequeña nación hispanoamericana oye, escéptico, pormenores de la situación política y social de su tierra, de la que está ausente hace más de 20 años. Al hombre se le antoja increíbles los relatos que hacen algunos jóvenes recién llegados a la urbe con el ánimo de estudiar, cuando no de alcanzar la gloria. Y entre los relatos hay uno que, es de especial manera, escalda a nuestros hombres, el caudillo que ha convertido la pequeña república tropical en su hacienda particular, tiene una concubina a la que honra en unas visitas reglamentarias todos los viernes, pues, a la par de metódico, es muy supersticioso. Durante el tiempo que dura esa visita de 4 de la tarde a 7 de la noche, ni un minuto más, ni un minuto menos. Está determinantemente prohibido el tránsito de los vehículos peatones por la calle donde vive la Amasia. Además, todas las puertas y ventanas de las casas del vecindario deben estar completamente cerradas. Los infractores de la ley sufren una sanción terrible. Son dados por alimento a los caballos diabólicos del dictador, Bartolo Gris, que es el hombre de increíble, decide un día, olvidado ya del cuento, ir a pasar 3 vacaciones en su país natal, por el que experimenta vagas nostalgias.
Como no tiene parientes en la capital donde se ha detenido para viajar posteriormente al interior del país, a su minúscula provincia se le antoja en un hotel y lucha desde el primer momento por acostumbrarse a la extraña atmósfera que parece envolverlo debajo del avión en el primitivo aeropuerto. Toma una ducha fría, bebe en el bar un tonificante vaso de whisky con soda y sale. Ya laxo a dar un paseo por la ciudad, en uno de cuyos colegios cursó el bachillerato y hasta fue capitán del equipo de básquet. El hombre y las horas discurren, sin darse cuenta su memoria se halla lastrada por los recuerdos. Ha entrado en la calle prohibida. Todo está allí tranquilo, solitario, como petrificado. No se mueve una hoja. Bartolo Gris coge de hombros y empieza a silbar bajito, como cuando se tiene miedo o no se sabe qué hacer. De repente, el débil silbido se le hiela en los labios. Al irrumpir el silencio, como si no tocara el suelo empedrado, un negro carruaje, tirado por 6 caballos también negros. El cochero abandona el pescante y abre la puerta derecha del vehículo. Del interior brota primero cuyo dedo anular ostenta una sortija que lleva engastada una enorme piedra purpúrea. Luego asoma una pata descomunal, de macho cabrio, que proyecta una larga sombra sobre la tierra y aún sube por las altas paredes, hasta prenderse en el borde, ribeteado de sangre, de las nubes de trapo. La sombra nacional, la sombra gigante del amo absoluto, de aquel feudo construido entre montes azules y ríos en peces anámbulos. Los ojos del grande y poderoso señor recorren la calle sola, polvorienta y descubren el incauto que permanece inmóvil, mirándolo, rótulo de una pescadería. En las pupilas omnímodas se encienden 2 rojos puntos de cólera, que parecen cobrar vida independiente, como 2 animales esféricos. Bartolo Gris se encuentra de pronto flotando en el vacío levitado, sacudido en el aire eléctrico. Sus ropas se vuelven anchas, inmensas, negras praderas, donde caballos enloquecidos batallan con dragones de azufre, y mira, angustiado, el color verde que va cubriendo su piel, sus manos, sus uñas. Se acuerda de las noches pasadas en la Ribera Francesa y suda, sonríe, está doloroso y conmovido por la saudade. Como dicen en Brasil, también piensa en que el billar ha sido uno de sus pasatiempos favoritos. Ve con la imaginación las lisas esferas de marfil corriendo por la suave felpa y hundiéndose en las buchacas de cuero. Después de trazar alegres carambolas, sus piernas ya no tienen fuerza para sostenerlo. Se doblan como frágiles briznas y lo dejan caer pesadamente, convertido en un montón de zacateo fresco dentro de su impecable traje de corte inglés. El cochero recoge el haz de hierba húmeda y resplandeciente y se lo ofrece a uno de los caballos que arrastran la carroza del comandante supremo de las fuerzas de la tierra, mar y aire, y presidente vitalicio de la República. Capítulo: Desastres. SOS Tegucigalpa llama al mundo. Lo que me da rabia es que ya andaba pensando en otra vez. Sin duda una recaída en cosas metafísicas y abstractas, y todas esas tonterías. Ya empezaba a entrarle a la vaina de los cuentos, con maravillas traspuestas de las creencias del pueblo y de los retazos que me quedaban en la cabeza de la historia de las 1001 noches que me contaba Toño, mi tío maestro empírico, rural, cuando yo estaba así de este tamaño. Pero viene y sucede este percance, y todas las radios en cadena se ponen a decir que el país se hunde en el agua cenagosa, como una pobre canoa agujerada por las flechas de los indios, y que el meteoro se ha dado un banquete de muerte en toda la línea, de la costa del Cabo de Gracias a Dios a Omoa,
en cientos de kilómetros de la tierra adentro, y que Fifi no ha perdonado ni a grandes ni a chicos. Mis paisanos no saben qué hacer en las primeras horas de desastre, que se sienten como niños metidos en inmensos calzones, o tal vez piensan que lo mejor sería instalarse por 3 lustros continuos en un sacro tintero de una iglesia como Jonás, en el interior de la ballena, a ponerse a rezar una oración tan larga como el vuelo de un cohete, hasta el último rincón de la galaxia, pero optan por enfrentar la realidad o la pesadilla, y comienza a organizarse el rescate, o sea, a desorganizar su rutina, de los hombres y mujeres y niños que gritan y lloran y revientan de angustia encaramados en los techos de zinc y en las copas de los árboles amenazados por asquerosas, algunas llenas de animales difuntos y cadáveres humanos con los vientres enormes y los ojos brotados como huevos de pato. De la capital empiezan a volar los aviones con medicinas y ropas, alimentos, y las estaciones de radio no desatan, y Tegucigalpa lanza su llamado al mundo y solicita auxilio. Y el chorreante SOS atraviesa las fronteras y cae planeado sobre los países como un enloquecido pájaro sin plumas, y mundo va comprendiendo la magnitud de la desgracia y levanta las manos y las agita en el cielo y responden aquí esto en el corazón de mis paisanos. El mío sonríe entre lágrimas y espumas y entre trozos de metal y viento y de te amo y de ven pronto, porque se trata de que toda noche estuvo lloviendo y la humedad se metía hasta el tuétano y el agua caía y caía, pero a no ser por 1 o 2 goteras, contratiempo absolutamente doméstico. La casa no era como para darle mayor importancia, así que terminé por dormirme y hasta tuve un sueño de película en el que el héroe era yo, naturalmente una especie de campeón de historieta dominical con policías o colas y carreras maratónicas, pero el hacerse el nuevo día y eliminar los pelos de mi cara, que viéndolo bien no espanta, y librarme de los restos de sueño bajo la regadera, supe lo que había pasado. El huracán había convertido el litoral atlántico en un infierno líquido y había borrado todo. Las carreteras y los trenes y las plantaciones y el ganado y las casas de centenares de tipos como yo y como mi vecino, de la izquierda según venga, a la derecha según vaya, un negro paradislero, que solo quieren una oportunidad para que no les falte una sopa y una mesa y una silla y una cama y cosas así sin mucha complicación, carajo. Pero como le digo, lo que me da rabia es que yo ya andaba pensando otra vez en cosas metafísicas y abstractas. Empezaba a entrarle a la vaina de los cuentos, a pesar de tanto problema, aquí en el periódico, y hoy se le ocurre a usted, señora, venir a preguntarme por esas porquerías que le cambió, si gusta, por un saco de papas o biberón, o un quintal de maíz para los infelices que se mueren, cuando no por el miedo o el mordisco de las víboras o la asfixia en el agua putrida, por el hombre que pinta solo para hacer emigrar a la gente de este mundo. Y le suplico me perdone, doña Alexa, pero tengo que hacerle un encargo a mi mujer que sale dentro de unos minutos hacia San Pedro Sula con una brigada de socorro que transporta medicinas para los enfermos. Tené mucho cuidado, Rosita, y no tomes agua de allá. Mejor lleva una botella por si acaso, pues acordate que la contaminación puede acabar la obra del meteoro. Los pronósticos y vitinicios. Un destacado astrólogo israelita, según un informe cabelgráfico procedente de Tel Aviv, predijo el 16 de septiembre que no habría nuevos estallidos bélicos entre Israel y los árabes durante el año que comenzó esa noche. El astrólogo Hans Seuer
agregó que, sin embargo, no veía que tuvieran mucho brillo las estrellas que tilaban en el año judío 5735 y anticipó dificultades en los austentos externos y en un aumento en la actividad de los guerrilleros palestinos. Seward afirmó que Saturno, que representa a Israel, y Venus, que representa a los árabes, están relacionados con Marte. Planteaba símbolos de guerra, lo mismo que el temible hijo de Júpiter y de Juno. Siempre ha habido de sangre y el decir de Homero, el menos amado de los dioses. El Vaticano de Ansauer tendrá comprobación o no en el curso de los próximos días, pero no necesita ningún contraprueba porque es evidente en extremo el pronóstico, también leído en el cielo, del almanaque pintoresco de Bristol. En él se predice el paso del huracán por el Golfo de Honduras entre los días 16 y 19 del año 1974 y nuestro calendario 5735 en la medida del tiempo de los hebreos. Tenemos de este modo que, mientras el país de Seward resonaba el eco milenario del sofá, cuerno de carnero, Honduras será castigada por la furia elemental de las aguas, señor de las cuales sería Neptuno, hijo de Saturno y de Rae, cuyo carro maravilloso tirado por el caballos oscuros y de crines dorados volaba a las velocidades increíbles, mientras monstruos sólidos de obispo le reconocían por su rey. Sin embargo, espíritus menos propensos a las divagaciones poéticas consideran la magnitud del desastre, aunque, desde luego, no se origine puede atribuirse a algo mucho más prosaico, la imprevención de los hombres. Número 3. El cofre de Davy Jones. Recordado Tim, como sin duda habrás leído con frecuencia en los periódicos informes relacionados con la pesca ilícita de mariscos en nuestras aguas territoriales, ejercida al amparo de la noche por un gran número de barcos piratas que prescindiblemente navegan con banderas norteamericanas, como escribe la prensa. En una de sus últimas ediciones, tendrá por costumbre no concederle la menor importancia a esas noticias, que después de todo están lejos de la despertar interés en los círculos oficiales, mismos a quienes invocan al final de sus telegramas los autores de las denuncias, unas veces procedentes de Trujillo y otras varias de Islas de la Bahía y del departamento de Gracias a Dios. Sin embargo, soy testigo e incluso protagonista de un hecho que, no obstante la diferencia producida en tu ánimo por la monotonía de las informaciones mencionadas, sacudiría tu sensibilidad, aunque, estoy seguro, pensarás que sufro alucinaciones provocadas por la infernal temperatura que hemos tenido que soportar en el curso de las últimas semanas en toda esta zona, o es posible que juzguéis sin razón que he vuelto a probar las drogas. El hecho tan cierto como vos y yo existimos, al cual te resistirás a dar crédito, ocurrió el 26 de marzo, después de la medianoche. Encontrábame en mi habitación sentado, ligero de ropas, junto a la ventana protegida por tela metálica y abierta al océano, pues no podía conciliar el sueño, consecuencia del calor, cuando vi, de repente, como de un buque antiguo, uno de esos buques que hace centurias yacen cautivos en el cofre de Davy Jones, como dicen los marineros británicos. Bajan aquellos rudos hombres del mar, con armas que hoy únicamente se admiran como curiosidades en las vitrinas de los museos. Vi, repito, como aquellos lobos de agua salada decían del buque espectral, que no sé de dónde pudo salir,
y se acercaban a la playa en rápidos botes, silenciosamente, en un sueño, pero yo estaba bien despierto. Carísimo Tino, por el amor de Dios, tenés que creerme. Con creciente miedo que poco a poco se fue convirtiendo en espanto, observé la forma en que aquellos demonios surgidos de las profundidades de las Antillas se deslizaban, reptando en dirección de las casas del puerto, que rebosaba bajo el peso de la noche febril y el hipnótico zumbido de los mosquitos, que, como vos sabés, se multiplican por millares en los pestilentes ojos de Sampo. El hombre que parecía acomodarlos, un individuo de figura descomunal, cuyo rasgo, por mucho que lo intenté, no pude precisar. Como no precisé ningún rasgo de los otros, se detuvo en las pequeñas plazas donde se centra el poder temporal simbolizado por el cabildo, y el poder entero significaba por la Iglesia, rectores de la vida de nuestra pacífica comunidad. El sujeto pareció dar órdenes a sus lugartenientes, y estos parecieron dirigirse enseguida a sus cases, quienes, haciendo gestos de aprobación, tomaron posiciones como si jugaran una partida de ajedrez. Luego aquel gigante envió señal con una linterna a los facinerosos que habían quedado en el buque, fondeado en la ensenada, un bricharca de 2 palos y valamen cuadrado a cargo de las baterías que apuntaban sobre el puerto dormido. Entonces supe yo, tenía que hacer algo para impedir que el pueblo cayera en manos de aquellos forajidos. Comprendí que si no lograba evitarlo, decenas de mujeres conocerían el horror de las violaciones esa noche, y familias enteras desaparecerían, aniquiladas por la furia de la hacha, la cólera del cuchillo, la crueldad de fuego de las antorchas. Pero es muy poco lo que pude hacer un hombre solo estos trances. Así no se me ocurrió otra cosa más que correr al encuentro de aquellos criminales, gritando como un paceso. Entonces sucedió el milagro. Capitán de bandos, lugartenientes, secuaces, armas de museos, y brí con cañones, y todo se desvanecieron en el aire caliente. Tengo la certeza de que ese milagro lo produje yo, con mi sola presencia humana en esa saga fantasmal. Nadie sabe lo que pasó. Ninguno en lugar sospecha que me debe la vida, porque nadie se lo he dicho, a nadie se lo diré jamás. Pero ahora siento que no podré resistir mucho tiempo más el colmillo de esta idea que me rodea el cerebro como una hambrienta y miserable rata. Me dirijo a vos para preguntarte, ¿verdaderamente ocurrió todo aquello? ¿O será, Dios no lo quiera, que me estoy volviendo loco? ¿Vos qué opinás? Te suplico, apiádate de mi pobre alma, hermano. Te abraza tu viejo condiscípulo, Ernesto. Número 4. Carta de Elena Bazar, reportera. Tegucigalpa, 6 de marzo de 1970. Señor Matías Flaquillo. Callejón 14 de julio, número 69. San Salvador, El Salvador. Querido Matías, esta guerra ha sido para mí especialmente terrible. Se ha librado dentro de mi ser. Ahí han dejado su marca destructiva los abusos. Es como si me hubiesen descuartizado, atada a 2 caballos y desnuda en la plaza. La sangre ha corrido dividiendo a los hombres, pero en cierto modo la situación tiende a normalizarse. Ojalá te resolvas a pasar la frontera. Podría ser un sábado. Si te decidís me avisás. Imagínate cómo serán mis deseos de verte. Le he preguntado a Mario por vos. Me adelanté a preguntarle por nada, por nervios, para que no fuera a pensar que soy una tonta y que me preocupan sus burlas.
Todo el grupo conoce lo payaso y pesado que es. Posiblemente yo sea la culpable, la única culpable de todo. Hay hechos que no los produjo esta maldita guerra. Estoy desconcertada. Ahora me pasan tantas cosas. El 26 y el 27 de enero creí que te había dejado de querer, que te había olvidado. Pude jurarlo. Así transcurrieron unos días, pero después, quizás lo puedo explicar más tarde, ocurrió algo y te recordé. ¿Te parecerás que estoy loca? Me sentía triste, decepcionada. Lo estoy aún, pero en diferente forma. Sabes que sos la única persona en el mundo a quien he podido querer sin sentirme abatida. ¿Te acordás de la época que me gustaba Antonio? Solo tuve problemas. Creí que te habías casado. Por eso me hizo llorar Mario, pues no me causó ninguna alegría saber que no sos feliz, porque te quise de verdad. Por eso supongo que esta guerra solo ha servido para separarnos y probarnos que nos queríamos, que yo te quería. Nunca me gustó el fútbol y ahora creo que lo odio, porque fue una causa, fue el pretexto para el crimen. Comprendo, me comporté como una estúpida. Si no me hubiera ido de vos, hubieras vuelto por mí, pero me pareció humillante quedarme y a veces, pasado el tiempo, me doy cuenta que fui una insensata. En fin, ambos tenemos cosas que perdonar. Ambos nos hicimos daño. Vos al menos tenés a tu familia, pero yo no tengo a nadie. Estoy completamente sola. Han empezado a llegar buenos libros. Lo malo es que son caros. El cine, como no me gusta, no sé cómo andará. Ignoro si ha venido algún digno de verse. No lo creo. Hace poco fui a un club nocturno y vi los famosos desnudos. No me asusté ni nada, pero me pareció un espectáculo solo para viejos corrompidos. Habían tres caras que más la lascivia reflejaban la estupidez humana. Menos mal que las muchachas no estaban gordas. Eso hubiera sido una porquería, pero me parecieron ordinarias. No creo en un espectáculo así divierta a hombres con un poco de no sé qué. Pero aparte de ese lugar conocí un local encantador, de ambiente distinto a Picadilly, pero fantástico. Me gustó muchísimo. Me agradaría poderle enseñar. Si te atreves a cruzar la frontera, podríamos ir ahí el 15 de agosto a celebrar mi cumpleaños. Pero solo vos te acordarás que cumplo años ese día. Mi mamá ni soñarlo. ¿Te atreverás a venir? ¿Capaz de hacer eso? No digo por mí, solo por hacerlo, por el placer de las aventuras. Saluda de mi parte a María y a Efraín. Decirle que les hace falta una niña y cuando la tengan bauticen con mi nombre. Decíselos. Adiós, mejor dicho, hasta pronto. ¿Podrás atreverte a venir? Sam, yo podría ir a tu encuentro. La guerra no ha sido lo peor. Estoy segura, no es ella quien nos ha separado, ni la sangre, ni el fútbol. Hay otras cosas. Atentamente, el libro 5. El diablo en el limbo. Carta de Inocente Cristales, secretario municipal de Palo Seco, a su hijo Alfonso, que estudia en la capital. Palo Seco, 15 de octubre de 1976. Querido Loncho, será mejor que renunciéis a venir. No quiero que volvás a poner los pies en esta tierra salada. Mejor no vengas. Podrías arrepentirte o tal vez ni tiempo tendrás para hacerlo. Aquí el diablo anda suelto, gritando en los torbellinos de polvo, barriendo con la cola los rincones, metiendo su ponzoña en todas partes. Por eso te pido y repito, será mejor que renuncies a venir por la salvación de tu alma y la salud de tu cuerpo. Mejor seguir embroscándote en los libros
quemándote las pestañas en el estudio, para que puedas ser alguien y nunca tengas que regresar por estas posesiones del demonio, donde lo único que crece es la hierba loca y donde el mugido de la vaca garrapatosa, hambrienta, es la única melodía que se oye bajo las estrellas. Mejor no vengas, mejor quédate allí, en la ciudad, donde debes conocer un volcán de muchachas tan bonitas que salen retratadas en los periódicos. No, hijo, no te acerques por estos rumbos. Es preferible que pases tus vacaciones acostado en tu cama, que al fin en ella, aparte de aburrirte, nada te va a suceder. Tu mamá está bien, solo el reuma la molesta cuando el tiempo se pone demasiado frío, pero en general su organismo responde. Patronila, tu hermana es muy hacendosa, aunque todavía es una niña, le arrima el hombro con ganas a la vieja. En lo que a mi persona respecta, no te preocupes, todo anda recto, si dejamos por fuera que cada vez me vuelvo más cuadrado de la cabeza. En cada maldita basofía que tengo que hacer como secretario de alcalde de este limbo, te voy a contar lo que ocurrió apenas el último miércoles en el pueblo. Dirás que exagero, pero no. Todo pasó como te lo pongo en el papel. Resulta que el mentado día falleció Eulalia, suegra de mi compadre, Toño, y naturalmente tu mamá y yo fuimos al velorio, que estuvo muy concurrido, pues como aquí no hay diversiones, la última maroma vino allá por el 1954, el año de la huelga en el norte. Los hombres, como te debes acordar, aprovechan las ocasiones para reunirse a contar chistes, echarse unos tragos de gato, calentar las orejas a las mascotas y jugar a los naipes. Al filo de las 12 de la noche ya todos estaban bolos, pero nada más, cuando en eso el Crisanto, hijo menor de Aniceto, el mayordomo de don Chabelo, perdió en el juego no sé cuántos centavos, una puercada, y se negó a pagarlos porque no los tenía. El ganador, un soldado, quien lo iba a pensar, hijo. Ahí nomás le pegó un bolazo bajo la tetilla izquierda. Acto seguidamente, los amigos del Crisanto respondieron a la agresión. Nunca se sabe de dónde salen tantas armas. El asunto es que de uno que era al principio, el pobre Eulalia, a los 2 de la madrugada ya se podía contar 5 difuntos y 6 heridos graves. Por eso te digo, mejor renuncies a venir a nosotros. Nosotros iremos a verte en cuanto tengamos ocasión. Es cosa de esperar con paciencia. Aquí te recordamos siempre y no dejamos de enviarte cuando y como uno que otro cariño. Cuando esas rosquillas empanadas que preparó tu mamá especialmente para vos. Para no creas, nos haces falta. Hasta luego, hijo. Contesta pronto y haceme caso. No te vayas a asomar por estas tierras que están más peladas que un hueso. Te abraza tu papá inocente. Número 6. El tesoro. No, niña. Por más que buscaron, nunca hallaron el tesoro. Y eso que removieron con picos y con palas toda la tierra del gran patio donde perfumaban aquellas naranjas. Y eso que llenaron de agujeros los cuartos de las casonas que ocupaba casi toda la manzana. No, niña, nunca encontraron nada. Pero ¿dónde pudieron haberlo enterrado? Tuvieron que haberlo enterrado allí, en la casona. De eso no cabe duda. Pero no apareció. Parece que se lo comió la tierra. Es como si hubiera ido deslizando hacia abajo, a través de la oscuridad, hasta caer en el puritito infierno. Es raro. ¿No será que alguien lo robó? No, nadie. Nadie pudo hacerlo. Puertas y ventanas se encontraban cerradas, con los pasadores corridos por dentro. Cuando la gente volvieron después de la epidemia, él estaba muerto en su cama y el dormitorio apestaba.
El pobre acabó atormentado por los vómitos y los dolores intestinales del cólera. ¿Y el criado? El criado murió en iguales condiciones. Estaba ya muy viejo. Hallaron su cadáver descompuesto en el excusado. Tenía en las manos una medalla, una imagen de la Virgen del Rosario. La lluvia cae en un sordo rumor sobre las hojas de los árboles. Suena metálico en los canales de zinc, al borde de los tejados. Pone una cortina transparente delante de las ventanas, a través de cuyos cristales se ve la silueta de los cerros lejanos. La muchacha ve a su anciana tía. Con la atención, repara en sus trenzas blancas, como llenas de talco o de polvo lunar. Ve su frente ajada, sus labios descoloridos. La muchacha piensa, cuántos mozos antiguos pasarían la noche en vela, soñando despiertos, en besar aquella boca entonces fresca. Le nace muy honda una risa temblorosa que sube mal disimulada a sus propios labios húmedos y a sus ojos traviesos. De niña, el dolor todavía no lacera, pero la anciana no advierte la expresión divertida de la muchacha, porque en esos momentos sus pupilas gastadas no miran hacia adelante, sino hacia atrás, en el tiempo. Don Trino era muy rico, además propietario de la casona. Era dueño de muchas joyas. En sus baúles guardaba barras de plata, monedas de oro. En aquella época, cuando una persona se ponía muy delicada de salud, colocaban barras de plata desde el zaguán hasta el pie del lecho del enfermo, en peligro de muerte. La ceremonia del viático, como te dije ese año, Tegucigalpa se vio azotada por la epidemia del cólera. Don Trino ordenó a su esposa que se marchara con sus hijos fuera de la ciudad mientras duraba la peste. Él se quedó en la casona en compañía de Román, el criado. El secreto se heló y se pudrió con ellos. Este fue en 1837. La casona ya no existe. Cuando la demolieron, los peones se encontraron en el tabanco una gran cantidad de polvo negro. Ese era el tesoro de don Trino. Tía, ¿convertido en polvo? No, niña. La gente dijeron que eran cenizas del volcán de Casiguina, que hizo erupción en 1835 en Nicaragua, y llegaron hasta aquí. La luz del sol desapareció durante 3 días consecutivos. Fue una erupción espantosa. La oscuridad se mantuvo, vino un gran aguacero y se llevó las tinieblas río abajo hasta el mar. No, tía. Sí, así mismo fue, niña. Jesús, yo me hubiera muerto del miedo. ¿Y quieres saber una cosa interesante? Sí, tía. La casona de don Trino estuvo en ese mismo lugar, nada más que ella sola ocupaba el terreno que ahora ocupa todo un grupo de viviendas. Ha dejado de llover. El sol asoma entre 2 nubes largas que el viento arrastra hacia el sur. En las hojas de los árboles, en los vidrios de la ventana, resbalan gruesas gotas de agua. Mira, tía, el sol ha vuelto, grita la muchacha. ¿No es verdad que brilla como una moneda de oro? Tía, ya sé dónde don Trino y su criado escondieron todas esas riquezas. La anciana no responde. Se ha quedado dormida, mirando hacia atrás el tiempo, mientras el gato familiar, suave modeja de humo, finge un signo de interrogación en su regazo. Número 7. Zahar, el payaso más famoso de X, el ruso, conocido por el monte artístico o seudónimo profesional de Zahar, falleció anoche. Zahar, cuyo verdadero nombre era Iván Dmitrievich Kurtorich, deleitó durante 5 lustros a los niños equisteños con su falsa nariz roja y su rostro enharinado. El cómico recordaba la revolución de 1905 en San Petersburgo y Lenin, hombre peligroso, febrilmente buscado por la Okhrona, policía política,
de la vieja Rusia. En sus días de conscripto, Zahar perteneció al batallón número 11 de la infantería zarista, y después de la Revolución de Octubre, todo el poder para los soviets proletarios de todos los países unidos a la paz de Brest. Emigró a Europa occidental, donde se detuvo en 3 o 4 capitales, hasta que se estableció definitivamente en X. Zahar recibió el grado de oficial de la Orden del Imperio de X por su memorable labor cumplida en las escuelas del reino enseñando a los menores las reglas de tránsito. Su muerte acaeció cuando un autobús amarillo, repleto de bulliciosos infantes que devoraban enormes cantidades de tablets de chocolates, lo atropelló en la interacción que forman la calle del Príncipe Feliz con la avenida Rocambole por no respetar las luces del semáforo. Capítulo número 3. Temas para un tapiz. Punto muerto. Rogelio Sánchez sueña que despierta de un sueño terrible, mientras su corazón late locamente en su pecho. Recuerda con horror como sin ninguna razón manifiesta, presiente sobre sí la amenaza de un poder omnímodo y oscuro, que por algún motivo que desconoce se propone atraparlo. Sánchez piensa, dándolos en sus sueños, en los íntimos dones de su mujer, en los compases, una vaga melodía, creyendo acaso conjuntar de este modo el peligro. Sueña que acaba de soñar, que se encuentra en una calle larga y estrecha, andando hacia una cita, posiblemente vacua, posiblemente importante. Sueña que en su sueño se ve asaltado por la viscosa sensación del miedo, porque alguien o algo sigue sus movimientos, estudiándolos con minuciosa malignidad. Apresura el paso, pero la calle parece interminable. De repente, suspira con alivio porque ha desembocado en una de las pequeñas plazas de la ciudad y en un caliente Viernes Santo en la tarde oye las notas de una marcha fúnebre ejecutada en una cuadrilla de músicas enanos a la cabeza de una precisión. El gentío silencioso llena la calle. Las mujeres llevan delgados chales sobre sus cabezas y los hombres, todos en mangas de camisa, un féretro de cristal en cuyo interior reposa el Nazareno, dormido pasa vamplaceándose como sobre la cresta de una onda trágica. Sánchez se abre camino entre la multitud para ganar la avenida y avanzar resuelto hacia el oeste. Poco antes de llegar al Teatro Nacional, siente que la tierra vuelve abajo sus pies y cuando recobra el equilibrio se encuentra en una calle larga y estrecha, andando hacia una cita posiblemente vacua, posiblemente importante, mientras su corazón late locamente en su pecho y se da cuenta con horror, de pronto, algún motivo que desconoce, un poder omnímodo y oscuro se propone atraparlo. Número 2. Un elfo. Érase que se era un elfo, que nadie supo cómo había aparecido en la ciudad. El caso es que él, mayormente que ninguno, estaba asombrado de su situación. La historia de aquella gente le parecía llena de misteriosas peripecias. Supo que la máxima ambición de aquellos contradictorios seres era encontrar la felicidad, pero que su esfuerzo se dirigía a atesorar riquezas tangibles, cosas que, en vez de acercarlos a su objetivo, los alejaba de él, porque el empeño de los más fuertes y dotados de singular audacia, no siempre signo de inteligencia, lograban salir airosos de esta suerte. El elfo veía que los hombres, por quienes había cobrado una profunda simpatía, caían en las más lamentables de las desdichas. El elfo dispuesto prestarles su ayuda y para ello publicó un aviso en los periódicos, se comprometía a dar la fortuna a todos por igual,
para que cesaran los actos de crueldad y la miseria fuera borrada de la tierra. A cambio pedía únicamente la práctica de la virtud. Aquella misma noche, que duró un siglo, el elfo fue asesinado mientras dormía. Murió con una plácida sonrisa que emanaba de su abundancia del corazón. 3. Una elfina. Su ambición era triunfar en el mundo de los negocios, pero no lograba otra cosa que hundirse en cada vez más espantosa pobreza y desesperación. Compadecida de él, llegó una elfina hasta su cuarto miserable y se le reveló y le dio la fórmula secreta necesaria para alcanzar el éxito. Muy pronto pudieron verse los resultados. El infeliz se convirtió de un ser opaco a un personaje luminoso. Su nombre y fotografía aparecieron en los diarios de Mayo, prestigios y en las más famosas revistas. Recibió honores y distinciones. Su presencia fue habitual en los lugares donde solo concurren los favoritos de la fortuna. Viajó por todos los continentes y tuvo muchos amigos, pero corazones se fue llenando, y el corazón se fue llenando más y más de orgullo. Su índole suave se tornó despótica, hasta que, para satisfacer sus intereses menos elevados, no retrocedió ante el crimen. Aquellos que antes le admiraban, ahora le temían. Un día se presentó la elfina en la hermosa mansión, rodeada de jardines, que habitaba en el Nabad. Un criado vestido de librea la hizo pasar a un salón espléndido. Allí esperó y vio nacer y morir el sol 365 veces a través de la inmensa ventana abierta sobre el parque privado. Cuando finalmente el gran señor se dignó a recibirla, la elfina dijo: «Observo que has cambiado un exceso. No creo que tu conducta sea ejemplar». «Mi conducta», respondió el hombre, «es cosa que no estoy dispuesto a discutir con nadie. Así que si a eso has venido, harás muy bien en marcharte». «Sí, eso haré», susurró la delfina. Tocó el borde de la levita del magnate y salió volando por la ventana hasta perderse de vista más allá de la línea donde se tornaban abstractas las copas de los árboles. El viejo asno gris, que ahora quedaba en la habitación solitaria, se echó sobre su cuarto peludas patas y empezó a comerse y destelladas la rica alfombra persa. Número 5. La felicidad. Durante siglos, los hombres más audaces, pueblos recogieron los mares en busca de la felicidad. Muchos parecieron ahogarse en las aguas misteriosas y otros fueron devorados por las fieras. Los pocos que lograban regresar después de sufrir espantosas penalidades eran recibidos por las multitudes con lágrimas en los ojos. La felicidad, al parecer, no era la más. En un sueño estaba reservada únicamente para los favoritos de los dioses. Un día Juan, el leñador, mientras ragaba con la hacha el grueso tronco de un árbol, oyó de pronto una voz que llamaba a su nombre: «Juan». Y Juan se detuvo su brazo y quiso ver quién le hablaba, pero en torno no había nadie. «Bueno», pensó, «probablemente el hambre me hace oír voces. Hoy desayunaré muy probablemente temprano». Mis hijos no tomaron más alimento que una taza de leche de cabra con plátanos. Levantó de nuevo el hacha sobre su cabeza e iban a descargarla otra vez sobre el tronco cuando oyó la voz con mayor claridad que antes: «Juan, escúchame, deja quieta el hacha». El señor, exasperado pensando que alguien pretendía divertirse a costas suyas, gritó colérico: «¿Quién quiere que seas? Vete al diablo. Para bromas, había de estar yo en el hambre arañándome el estómago». La voz entonces se dejó oír muy cerca, casi a la altura de las orejas del leñador. «No te enfades, Juan. Soy tu amigo y solo trato de ayudarte.
Juan giró rápidamente sobre sus talones y vio que posado sobre las ramas más bajas del árbol se hallaba un extraño pájaro. El pájaro tenía una larga cola dorada y el pecho cubierto y un finísimo plumón escarlata. Sus ojos brillaban como dos gatos de luz. Juan pensó que soñaba, pero el pájaro volvió a hablar desde la rama. Escuchándome con atención, Juan. Durante siglos tu pueblo ha recogido y recorrido los mares en busca de la felicidad. Centenares de hombres han muerto, tragados por el abismo o devorados por las bestias feroces en los más lejanos confines. Sin embargo, jamás hombre alguno ha logrado encontrar el ansiado paraíso. Hace poco regresaron los 3 sobrevivientes de la última aventura. Como sabes, resultó igual que todas las anteriores, un fracaso. Tú mismo has decidido, aunque a nadie lo has dicho, ni siquiera a tu mujer, embarcarte en la próxima expedición. No, no puedes negarlo. Lo sé, mejor dicho. Te pido no lo hagas. Parecerías inútilmente en la empresa. Debo advertirte que los hombres jamás encontrarán las islas de la felicidad. Esas islas no están señaladas en ningún mapa, ni pueden estarlo. ¿Sabes por qué? Porque no existen. Es inútil, pues, el afán del hombre por no encontrar la felicidad. Se atrevió a preguntar Juan, que aún no salía de su asombro. No, inútil no es, repuso el ave fabulosa. Solo que los hombres buscan la felicidad en partes menos donde deben. ¿Dónde entonces debemos buscarlas? Si no vive en alguna isla perdida en la inmensidad de los mares, ¿vivirá acaso en las profundidades de la tierra? ¿O tal vez en azules donde impera el sol? Te equivocas. Puedo asegurarte que no hace falta bajar al fondo de la tierra, ni circunvalar los mares, ni remontar las nubes para encontrar la felicidad. Ella existe, pero un brujo malvado la mantiene prisionera. Solo destruyendo su poder, los hombres encontrarán la hermosura del mundo en sí mismo. El trabajo dejará de ser una maldición, porque los hará reyes de lo existente. ¿Dónde habita este brujo malvado? Si lo sabes, dímelo. Te aseguro que antes que el sol alumbre un nuevo día, haré cortado la cabeza con mi hacha. Ten calma, nada puedes hacer solo. Para llegar al palacio del brujo Nacosir es preciso luchar antes contra terribles monstruos y cruzar un arroyo de fuego. El palacio de Nacosir se encuentra construido sobre una enorme roca al final del bosque, el cual en realidad está aún inexplorado. Hay que caminar mucho para llegar a sus murallas. Antes que eso suceda, los árboles cambiarán de hojas muchas veces. Existen también dificultades y brujos. Morirás solamente si todos los hombres juntan sus pensamientos. Esto no será fácil. Al principio los hombres en su mayoría se negarán a escucharte, dudarán, mofarán de ti, hasta recibirán su ultraje. Necesitarás mucha paciencia para convencerlos. Tendrás fuerzas para sufrir sus dudas, sus flaquezas, sus tormentas, sus humillaciones. Las tendré desde luego, dijo Juan. ¿Por quién me tomas? Soy Juan, el leñador. Acuérdate, mis manos son anchas y duras. Con ellas soy capaz de romper el espinazo a un toro. Lo sé, pero te prevengo que más que de la fuerza de tus manos, necesitarás de la fuerza de tu convicción, de tu paciencia, de tu astucia. Vamos, toma una de las plumas que llevo en el pecho. Te servirá todo aquel que pase en una de mis plumas, vencerás hasta que muera. El leñador hizo lo que el pájaro le pedía, y éste entonces sacudió sus alas doradas como su cola, y se elevó sobre la arboleda. Al instante un viento huracanado comenzó a soplar del norte, árboles se fueron quedando desnudos. Juan se sintió arrancado del suelo, golpeado contra los troncos, cegado por el polvo, y cayó por la boca en un oscuro pozo cuya profundidad parecía no tener fin. Perdió el conocimiento. Al recobrarlo, comprendió que estaba sentado en un banco de piedra.
pero no pudo ver el sitio en que se encontraba. La oscuridad era completa. Se puso de pie y dio 3 pasos, solo 3 pasos. La cadena a la que estaba sujeto le impidió avanzar más. Sed le quemaba la garganta. Pidió agua con voz enronquecida. En el acto una pesada puerta de hierro giró, chichirriando sobre sus goznes. Entró el verdugo con un látigo en la mano. Juan sintió como sus carnes se abrían bajo el azote y percibió el olor de su propia sangre. Se hundió otra vez en la inconsciencia. Al volver en sí, vio el cuerpo amorotado de su esposa dentro de un tosco féretro. 2 niños lloraban desolados. En un rincón, Juan se dio cuenta de que también su rostro estaba bañado por el llanto. Sus lágrimas se juntaron con las lágrimas de sus hijos y de pronto se formó en ellas un agitado río. Sopló el viento y el ataúd sobre el cual había surgido un triste y negro velamen se alejó dando tumbos por las corrientes. Los árboles cambiaron de hoja varias veces. A Juan le pareció que de repente flotaba en el aire. Se sentía leve, como una mota de algodón, como una pluma. Volvió una de sus manos y ésta tropezó en una materia semejante en suavidad a la seda, a la espuma, a las bardas del sueño. La palpó con interés y comprobó que en efecto flotaba a bordo una gigantesca pluma de ave. La pluma iluminaba por la clara luz del cielo primaveral, centelleaba con el brillo del rubí. Recordó las palabras del pájaro maravilloso del bosque: todo aquel que posee una de mis plumas vencerá, aunque muera. Lamentablemente fue cayendo la noche y el cielo se llenó de estrellas. La luna apareció como una bola de cristal amarillo sobre la cima del pico más alto. El bosque se hacía cada vez más espeso y más negro ahí abajo, y la gigantesca pluma escarlata volaba sobre él con su solitario tripulante. En la infinita calma nocturna, la luna, que hasta ese momento había irradiado una tenue luz gualda, se volvió azul, después se puso roja como una manzana y luego cintiló como un anillo de bodas. Juan sintió que la cabeza le daba vueltas y poco a poco se fue quedando dormido. Cuando abrió los ojos de nuevo, tuvo la impresión que había pasado muchos años. Estiró las piernas y ese movimiento le hizo comprender que se encontraba acostado. Se sentó y vio y estaba en su antigua cama. La ventana de la habitación estaba abierta y por ella entraba el olor de la tierra húmeda. Vio el rayo de luz que caía sobre las anchas tablas del piso. En el cuarto antiguo se escuchaba el ruido característico que se produce al hacerse el lavado de platos, vasos, jarras y demás utensilios para servicio de la mesa. Oyó también, aunque sin distinguir las palabras, las voces de 3 hombres que conversaban animadamente. Se levantó, abrió la puerta a su encuentro, salieron las voces: «Buenos días, abuelo». Él parpadeó y dijo confundido: «Buenos días». Una joven soplaba sobre las brasas del fogón. Al ver a Juan, saludó a este con sencillez y añadió: «Los muchachos están listos desde temprano para la salida hacia el bosque, ¿sabes? Te ves muy bien esta mañana. Hasta pareces rejuvenecido». Juan salió al patio y se bañó la cabeza con un cubo de agua fría. También se frotó vigorosamente y rebusó pecho cubierto de vellos. «Rayos», dijo, «¿para qué?» Sí, y recordó una vez más las palabras del pájaro maravilloso: «Todo aquel que posee de mis plumas vencerá, aunque muera». Dirigidos sus ojos bondadosos hacia el hueco de la puerta donde las jóvenes conversaban animadamente: «Ha llegado la hora», musitó. «Los hombres al fin han comprendido, han juntado sus pensamientos. No en vano. El verdugo abrió mis carnes en el azote, en el balde fui precipitado 9 veces, en el pozo de la muerte». Se sentó a la mesa, comió, bebió, después dijo: «Vamos». Salió a la calle con sus nietos, y fueron ellos llamados de puerta en puerta. «Vamos», decían a los hombres. A las casas respondían con la misma palabra: «Vamos».
y el pequeño grupo que inicialmente recorría la ciudad se fue transformando en una muchedumbre compacta y unida fuertemente por la decisión y la comunidad de su pensamiento. Al llegar a la plaza que había en el centro de la población, Juan subió sobre el pedestal de la sirena de bronce que allí se alzaba y repitió las palabras que 100 años atrás le dijeron el ave fabulosa del bosque. Durante siglos, los hombres han muerto tragados por el abismo o devorados por las bestias feroces en los más lejanos confines, pero el hombre ha nacido para conocer la dicha y la conocerá. Ella se encuentra en nuestra propia tierra, pero no la podemos ver a causa de que el brujo Nacosir tiene la cautiva. Puede disfrutar de su belleza. Para rescatarla y traerla a vivir entre nosotros necesitábamos hacer lo que solamente ahora hemos logrado, juntar los pensamientos. No fue fácil tarea. Muchos hemos tenido que morir y levantarnos de la destrucción para cumplir nuestro destino. Todo resultó así porque los hombres por separado somos mortales, pero en conjunto somos dueños de la inmortalidad. Al pronunciar estas palabras, extrajo de uno de sus bolsillos la pluma del pájaro maravilloso. Inesperadamente la pluma se convirtió en una rosa de espléndida hermosura y finalmente en un andante pabellón con orla de oro. Vamos, dijo Juan, tomaremos por asalto la fortaleza del malvado Nacosir. Somos más fuertes que los monstruos que lo defienden, porque hemos juntado los pensamientos. Tardamos mucho en hallar la clave, pero ahora que la poseemos, nos hemos hecho invencibles. Juan saltó del pedestal de la sirena del bronce y echó a caminar hacia el bosque. A su espalda comenzó a moverse otro bosque colosal, un bosque de ojos, manos, piernas y sueños sancionados por los siglos. Vamos, respondieron todo al unísono. Había juntado sus pensamientos, sabía por anticipado que la victoria era suya. Este es el libro Los hombres verdes de Ula. Espero que les haya gustado. Es del escritor Pompeyo del Valle. Muchas gracias.